Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hemos escuchado este texto que para nosotros nos puede sonar muy familiar, porque nos habla de una oración maravillosa de la iglesia, como es el Padre Nuestro, ¿verdad? Nos dice el relato, y en estos días hemos venido escuchando en la palabra del Señor, que Jesús iba de camino hacia Jerusalén con sus discípulos. Y en el camino les va enseñando, porque así es la vida cristiana. La vida cristiana es un continuo caminar tras las huellas de Jesús. Él es el maestro, nosotros somos los discípulos. Él va por delante de nosotros y nosotros vamos aprendiendo de Él. Por eso, en ese contexto, escuchábamos ayer que Jesús le decía a sus discípulos acerca del valor de la palabra, alimentarse de la palabra. Hoy y mañana vamos a escuchar que el Señor los invita a alimentarse también de algo muy especial, que es el contacto personal con Dios a través de la oración. Otra de las herramientas fundamentales en nuestra vida de fe, sin la cual no podríamos vivir claramente nuestra relación profunda con Jesús y por tanto tampoco con el Padre del Cielo, porque Jesús es nuestro mediador con Él. Escuchamos hoy la versión del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas, que es más breve que la versión del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas aparecen dos peticiones dirigidas a Dios o invocaciones dirigidas a Dios y tres que se refieren a nosotros, mientras que en el Evangelio de Mateo son tres dirigidas a Dios y cuatro referentes a nosotros. No importa la diferencia, la iglesia en su sabiduría y como madre en la fe, nos ha enseñado a rezar la versión más amplia sin que eso se contradiga con la versión de Lucas. Hay una palabra clave en toda la oración del Padre Nuestro, sin la cual todo lo demás perdería sentido. Esa palabra es Padre, que viene del arameo Abba, que era como Jesús se refería a su Padre Dios, a nuestro Padre Dios. Esa palabra Abba decía papito, papacito, como cuando uno de niño le habla a su padre, al que tanto ama y en el que confía. Así se relacionaba Jesús con el Padre Dios, con esa intimidad y con esa confianza, y desde ya nos está invitando para que nosotros también nos dirijamos a Dios con intimidad y con confianza, con respeto, por supuesto, pero sabiendo que Él nos escucha y que Él está atento a todas nuestras necesidades. Bien, sin importar entonces esas diferencias entre un texto y el otro, nos quedamos con que Jesús les enseña una oración maravillosa. ¿Por qué los apóstoles le piden a Jesús que les enseñe a orar? Pues porque lo veían orar y cómo esas experiencias de oración llevaban a Jesús como a crecer cada vez más en ese contacto con los demás y en el amor al prójimo. Porque Jesús también como ser humano fue cada vez creciendo en la comprensión de nosotros a la luz del Espíritu Santo y dando lo mejor de sí para que nosotros fuéramos liberados de tantas esclavitudes, ¿verdad? Entonces ellos ven orar a Jesús y como ven que la oración en Jesús lo hace fuerte, sólido y firme, que lo hace capaz también de grandes transformaciones, ellos quieren experimentar lo mismo. Por eso para nosotros el modelo principal de oración es el mismo Jesús. Y la oración del Padre Nuestro es una oración privilegiada, porque es la única oración que se nos dice que Jesús realmente pronunció y que la enseñó a sus discípulos. Por eso para nosotros es tan importante. Yo les recomendaría que pudiésemos, por ejemplo en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, consultar allí donde se nos enseña sobre el valor de la oración del Padre Nuestro y descubrir esa riqueza que encontramos allí. Muy bien, la oración del Padre Nuestro nos enseña a nosotros que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Por eso siempre primero lo enaltecemos a Él, ¿no es cierto? Tú estás en los cielos y tu nombre debe ser santificado. Es decir, que tú seas el centro de todo. Y como tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, te pedimos que nos des el pan cotidiano, el pan material, pero también todos los dones necesarios para vivir en fraternidad y la fuerza espiritual para continuar en tu nombre, eso le decimos.
y también que perdone todo aquello que en nosotros todavía se resiste a su amor. Es decir, que nos haga más misericordiosos y menos legalistas, que nos haga más compasivos y menos egoístas. Todo eso es lo que le pedimos al Señor en esa maravillosa oración del Padre Nuestro. La confianza de hijos entonces va a hacer que mejore nuestra oración. Yo les propongo que de ahora en adelante, al menos una vez al día, recemos esta oración, pero detenidamente, pausadamente, saboreando cada palabra que pronunciamos, pero tratando de transportarnos a esa realidad que nos quiere llevar Jesús, ¿verdad? Y que en cada partecita de ese Padre Nuestro que vayamos pronunciando, sintamos que es Jesús en nosotros orando, que es Jesús en nosotros abriendo nuestra vida al corazón de Dios para que podamos actuar como sus hijos, como hijos de ese verdadero Padre que está en el cielo, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que no nos abandona, porque es nuestro Padre y siempre quiso estar fielmente al lado de nosotros y siempre lo quiere estar. De tal manera que a eso los invito yo en este día, a abrir nuestro corazón a Dios, pedirle todos los días también al Señor como los apóstoles, enséñame a orar, que yo no me sumerja en demasiadas oraciones piadosas para repetirlas de manera memorística y nada más. Señor, ayúdame a descubrir la riqueza, todo eso nutritivo que hay en esa oración maravillosa del Padre Nuestro que tú nos has enseñado, para que yo pueda, Señor, entenderte como Padre, entenderte como Hijo y actuar en consecuencia. Que ese sumergirme en esa intimidad contigo a través de la oración me llene de tal fuerza que no me corra ante los obstáculos de la vida, me llene de tal fuerza que yo pueda decir la verdad donde tenga que decirla, pero también que esa oración me lleve a mí a tomar conciencia de mis propias falencias, de mi propio pecado, de mis propias impotencias que hay en mi vida, ¿verdad? De todas esas cosas que también me están obstaculizando la relación con mis hermanos. Recordemos que siempre que le decimos a Dios Padre, nos estamos entendiendo como hijos todos de ese mismo Padre. Por eso la consecuencia lógica de la oración también es que al llamarle Padre a Él, sintamos a los demás como hermanos. Que no nos sintamos nosotros como privilegiados por encima de los demás. Que empecemos a vivir relaciones verdaderamente fraternas y que, como pedimos en el Padre Nuestro, el Señor sea el centro de nuestra vida, le demos a Él con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, a través de la solidaridad, de la fraternidad, de ese compromiso social, la gloria al Padre que está en el cielo. De manera que las personas que nos vean, que nos escuchen, que palpen nuestra existencia como algo significativo, sea porque en nosotros se revela la presencia de Dios y esas personas puedan creer en el Dios de la vida. Eso es lo que le pedimos al Señor, que perdone todo aquello que en nosotros todavía se resiste a su amor, porque seguimos siendo débiles, porque ninguno sobre la tierra, ningún ser humano puede decir que no es pecador o que no necesita de Dios. Necesitamos de Él. Necesitamos de su fuerza, necesitamos de su perdón para poder caminar en la vida con fe. Y también el pan de cada día para que vivamos dignamente, pero el pan para todos, no solo para nosotros, y que procuremos hacer el bien a todo aquel que lo necesita. Que el Señor te bendiga y que la palabra sea hoy para ti eso, alimento que te fortalece, que sea nuestro pan de cada día. El Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.